¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming energético que hacemos todas las semanas en el que intentamos hablar de los temas de esta agenda tan estratégica de la manera más clara que podamos. Estamos aprendiendo a entender estos temas juntos y bueno, la idea es que nos acompañen en este viaje por una agenda que se va a poner cada vez más interesante y entretenida acá en la Argentina. Como es habitual, estoy acompañado por mi querida amiga y compañera Lu Glesser. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? Esteban, Rafael, acá todo es paz y prosperidad. Me tocó la torre. Te tocó la torre del molino de viento, ¿está bien? Sí. ¿Te están cobrando alguna arancel extra todavía o viene más tranquila tu Yo ya mundo venía particular? arancelada desde rato, desde nacimiento, ya me arancelaron. Ya venías arancelado. Sí, arancelada, sí. Sí. Cracovia, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, te iba a decir que te extrañamos, pero la verdad que no te extrañamos la semana pasada. Estuvimos muy bien acompañados, pero... Es cierto, había Natalia. Estuvo Natalia, que vino en el momento justo porque vino a explicarnos todo el cambio en materia geopolítica, mientras Trump estaba que sí, que no, que lo subo, que lo bajo. Y bueno, salió lo que pudo. Perfecto. Sí. Lo vi, me gustó. Bueno, pero no te la vas a llevar tan de arriba. Ahora, antes de avanzar con lo que tenemos para ustedes, por supuesto les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales. Estamos en @WhatsAppStream, en Twitter, en YouTube y en Instagram. También tenemos un email que es streamwhatsapp@gmail.com. Vayan a las redes, síganos, dennos corazoncitos y esas cosas que les gustan a los algoritmos y ayúdennos a seguir haciendo que esta comunidad crezca. Make this community great again. Hablando de MAGA, apareció Donaldo recién mientras estamos grabando y volvió a dar vuelta a todo. Vamos a tratar de ordenarnos porque pasan cosas todo el tiempo. Tuvimos un lunes negro en los mercados. Ya nos estábamos tratando de acostumbrar a que, viste como los esquimales que tienen distintas tonalidades de blanco, bueno, había que empezar a tener distintos tonos de negro porque esto se ponía cada vez peor y peor. Y mientras grabamos esto, apareció Donald Trump y escribió en Truth, su red social, el Twitter que se armó cuando lo echaron de Twitter, un largo extracto que ustedes ven ahí en pantalla y que dice básicamente dos cosas. Primero, que le pone pausa por 90 días a todo el despelote de aranceles que armó con aranceles recíprocos en función de cada país. Solo deja la base del 10%, que es lo que nos tocaba a nosotros, Argentina. Eso no cambia. Argentina, Brasil, Colombia, esto también... O sea, le baja a todos menos a sus amigos. Le baja a todos menos a sus amigos, deja la base del 10%, digamos, pero elimina todo lo que había por arriba de eso. Unión Europea tenía 20 y demás, menos a China. A China le sube a 125. Se están tirando con de todo entre Xi Jinping y Donald Trump. Trump dice 30, el otro dice yo te pongo 34, el otro dice te pongo 52, dice así y así. ¿Qué habrá llevado a Trump a recalcular la repartición masiva de aranceles? ¿La pereza ante las 50 bilaterales que tenía que atender y dijo yo 50 bilaterales no te atiendo, ¿para qué voy a pensar 90 días? ¿O la presión del sector financiero, más precisamente Wall Street, ¿no? Donde venía acumulando pérdidas fenomenales y a esa relación tan estrecha con el sector energético? No solo el sector financiero, porque las tecnológicas estaban hundidísimas. Había notas en los medios estadounidenses de cuánto más cara iba a salir el iPhone, por ejemplo, que es de primera necesidad para mucha gente. Un sector que también tiene una relación muy íntima con el sector financiero, ¿no? Totalmente. Tecnológicas, energéticas. Bueno, pero digo, no lo podemos circunscribir a esto es Wall Street, esto es mucho más grave, esto es mucho más complejo, esto es mucho más enquilombado. Y por supuesto también tenemos a las firmas energéticas y demás. Y hay muchas cosas que linkean, da para hablarlo largo y tendido. Por ejemplo, yo escuchaba muchos retirados, jubilados estadounidenses tienen fondos de pensión, fondos de inversión que tienen la plata de su jubilación puesta en determinada cantidad de activos más o menos seguros. Lo siento mucho decir eso. Y claro, los fondos estaban derritiendo, o sea, estaba liquidando las jubilaciones de mucha gente que votó a Donald Trump. O sea, es un despelote. La plata de los jubilados japoneses. La plata de los plomeros, en este caso estadounidenses, que se estaba derritiendo y no por culpa de Argentina. Pero todo esto tenía un impacto muy concreto en el precio del petróleo y acá es donde queríamos llegar. Tenemos para ver en pantalla esta plaquita del precio de barril de crudo Brent, que es el barril de Londres, ¿es? De Europa. Sí, de Europa. Y es la referencia para nuestro crudo. Acá lo ven todo muy lindo, que sube para arriba, pero esta es la cotización diaria.
Estamos grabando esto un miércoles a las 3 de la tarde. Esto arrancó ya en niveles de mucha baja respecto de los días previos. Estábamos haciendo las cuentas a nivel macroeconómico con un petróleo a $75 por barril. Estaba bajando a 65 hasta ayer. Hoy amanece así, a 59,50, 58, un precio que no tocaba desde el inicio de la pandemia, desde 2020. Y 2021 creo que. 2020-2021, o sea, un precio muy, muy deteriorado. Ahora repunta a partir de esta comunicación de Donald Trump que pone en pausa la vigencia de los aranceles y revierte el ciclo bajista de los mercados y también revierte el tortazo que se estaba dando, en este caso, el precio del petróleo. Pero ya se empieza a hablar en el mundo energético y también acá en Argentina de un precio del barril de crudo más bajo de lo que se preveía. Cuando digo se preveía es cuando a fin de año decíamos, y lo hemos dicho en este programa, que la Argentina iba a tener un superávit de balanza comercial energética de entre 7.500 y 8.000 millones de dólares, esa cuenta se hacía exportando mucho petróleo a $75. Si llega a 65, ya tenés que cambiar la cuenta. Si llega debajo de 60, la tenés que seguir cambiando. Entonces, la ecuación es, habría menos divisas del lado comercial. Argentina necesita juntar divisas por todo este contexto macroeconómico y Vaca Muerta, que es la gran mina de petróleo, en este caso, para abastecer al mercado comercial, iba a rendir menos. Iba a rendir menos porque si bien Argentina exporta y importa y las importaciones también bajan de precio, este año Argentina iba a importar mucho menos e iba a exportar mucho más. Con lo cual el efecto es, bueno, eso que iba a ser más o menos 7.500 positivo, probablemente sea 5.000 positivo, por tirarte un número al aire. 6.000 positivo. Hay que ver efectivamente dónde se estabiliza para trazar un número un poco más concreto, porque estamos viendo que es un sub y baja. Sí. Pero efectivamente ya este año se esperaba que crecieran mucho más las cantidades exportadas para compensar una baja de precio. Ya estaba prevista una baja respecto de los $80 promedio del año pasado. Claro. Ahora, efectivamente, cuando se fue a 58 y amenazaba con seguir bajando, ahí hay que hacer todos los números de nuevo. Si esto de 65 sigue yendo para arriba, habrá que ver hasta dónde y dónde se estabiliza. Lo cierto es que hace principio de abril estaba a $75. O sea, llegó a bajar, ¿cuánto? 20 y pico, 22%, 23%, sí. Y ahora está bajando 15%. Bueno, si sube un poco más, 10% no es tan significativo como 25%. Sí, mira, esto que vamos a ver ahora es la expectativa de balanza comercial positiva que hizo hace unos meses la consultora de Economía y Energía, a la que solemos citar también en este espacio. Esto lo hemos hablado en su momento. Fíjense en las últimas barras, las barras van creciendo con la expectativa de que en un escenario base de acá a 2030 íbamos a tener un superávit comercial energético de 18.700 millones de dólares, más o menos. Pero fíjense en los dos primeros números que están para arriba, digamos. 2024, 5.400 millones de dólares. La balanza comercial cerró un poco más arriba de eso, cerró en torno a los 5.600 millones de dólares en 2024. Pero 7.600 barra 8.000 millones es lo que se preveía, esperábamos para 2025, con un petróleo, de nuevo, en la zona de 75 barra 80 dólares. Economía de Energía hizo esto con un escenario de 75 dólares, por ejemplo, si tengo bien entendido. Con lo cual, desde el lado macroeconómico, el problema es ese. Después está la otra cuestión, ¿están las empresas dispuestas a invertir con un petróleo en 50, 60? ¿Es lo mismo que hacerlo en un petróleo con 75, 80? Y es una pregunta abierta cuando uno no sabe cuál es el costo, ¿no?, real de extracción del barril, porque vamos a recordar que acá tuvimos a Nicolás Gadano diciendo que Vaca Muerta se sostenía con un barril a 30, con lo cual la rentabilidad, si sostenés rentabilidad con un barril a 30, significa que con un barril a 75 o ahora como está a 65 la hasta seguís levantando en pala. Ahora bien, hay que desconfiar ese número cuán real es, ¿no?, porque también con un barril a 30, no sé si ya nos hubieran invadido, ¿no?, si vos estás pudiendo sacar ya ir a 30 dólares, también a ponerlo sobre pinzas. Pero quiero marcar otro efecto que tiene esta situación, este contexto global que pega muy fuerte en el riesgo país, y ahí sí, en los planes de inversión, muchos con financiamiento externo, y vamos a puntualizar el Vaca Muerta Sur, que
un clúster de empresas impulsadas por YPF buscan financiamiento en bancos internacionales. Cuando ese presupuesto se hizo por 1.800 millones de dólares, el riesgo país con el que se hizo ese presupuesto era sensiblemente menor, en un margen de 500, 600, ¿no? Apostando a que el gobierno iba a sostener la baja. Bueno, ahora con este riesgo país, ese financiamiento se dispara muchísimo, con lo cual encarece mucho el costo de obra y hay que repensar, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? También con un barril mucho más bajo, bueno, se empiezan a morigerar, ¿no? Sumo un dato al costo de financiamiento. Es el precio del dólar para nosotros acá en Argentina. Las petroleras venían teniendo una creciente presión de costos porque Argentina se está convirtiendo en uno de los países más caros del mundo. Por lo tanto, ahí también hay que ver qué pasa con el dólar. Si se devalúa, como reclama el fondo, como viene sugiriendo el fondo, ahí la presión sobre las petroleras disminuiría porque sus costos, parte de sus costos están en pesos, entonces ahí tendrían ingresos en dólares y costos en pesos. Con estos costos en pesos que ha venido teniendo estos últimos meses, también ese es un problema adicional. Sí, bueno, y yo me hacía la pregunta de si vos sos YPF, bueno, está Horacio Marín ahora llegando a Nueva York para tener una ronda de inversiones, un contacto con inversores, básicamente para vender los proyectos 2025. Pero si vos estás del otro lado, sos un inversor o una gran empresa que pueda apostar a esto, no es lo mismo hacerlo con un mundo en expansión que va a demandar petróleo que hacerlo con un mundo que prevé una recesión y un precio menor de la energía, con lo cual algunas inversiones pueden llegar a ralentizarse. Pero bueno, esto, como lo ven, es una historia en desarrollo. No vamos a llegar a ninguna conclusión ahora. Es un tema al cual hay que estar atentos. Viste, así como hace unos años estábamos con el precio de la soja todos los días, además del precio del dólar y alguna otra variable económica. Bueno, tenemos que sumar ahora sí al barril de crudo, porque es una buena noticia en algún momento que Argentina sea tan sensible a este nuevo valor, porque es una nueva oportunidad, pero también te puede complicar las cosas cuando el contexto internacional, como en este caso, cambia. Vamos a escucharlo ahora a Horacio Marín, que antes de ir a Nueva York le dio una entrevista a Infobae hablando de esto que planteaba Lu, de hasta dónde es rentable producir en Vaca Muerta. Y no te quedes porque después, quédate, Sí, quédate, no te vayas, quédate, porque después de escucharlo a Marín nos metemos en una entrevista que veníamos deseando mucho y finalmente concretamos con Mario Cairela, el ex vicepresidente de Camesa, que está acá en nuestros estudios para charlar con nosotros. Nosotros salimos de todos los campos maduros porque no era para YPF. Claro. Y nos hicimos una compañía, nos faltan muy pocos meses, resiliente a menos de $40 el barril. $45 podemos desarrollar todo Vaca Muerta. O sea, con un precio todavía mucho más bajo. Mucho más bajo que esto lo podemos desarrollar. Por supuesto ganamos menos plata. Claro. Pero no perdemos plata. Un ruidito con esto. 40-45 estamos cómodos. Hasta ayer nomás hablaba de que había que bajar los costos. Exactamente, se quejó de que las empresas de servicio les estaban cobrando mucho y que no podían competir con el Permian, con Houston en Estados Unidos, y ahora dice que con $45 se arregla. Ahí hay una aparente, por lo menos, contradicción. Está claro que el flujo de producción seguramente lo pueden mantener con 45. Ahora, los planes de expansión que tiene Argentina en materia de hidrocarburos, ¿se pueden sostener con 45? Ahí hay consenso en la industria de que no. Bien. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a meternos ahora sí en nuestra economía, en nuestra agenda energética más doméstica. Tenemos el placer de recibir al ex vicepresidente de Camesa, a Mario Cairela. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido a WhatsApp. Gracias por la invitación. ¿Es la primera entrevista que das como ex vicepresidente de Camesa? Es la primera entrevista que doy como ese. Porque fue ahora, ¿no? A fin de mes. Sí, hace muy poquito presenté la renuncia, sí. Tu salida estuvo como bastante cruzada con internas dentro del gobierno. Daniel González, María Tetamanti, con algunas opiniones que iban en sentido contrario de lo que vos, desde tu lugar más técnico, planteabas. ¿Cuánto tuvo que ver todo eso con que finalmente hayas presentado la renuncia? Nada. Nada. No, absolutamente nada. La razón de mi salida es porque cuando volví a Argentina y estaba esperando hacerme cargo de Camesa, básicamente se me plantearon una cantidad de objetivos que tenía que cumplir. Uh-huh. Esos objetivos se iban a cumplir en un plazo de 3-4 años. O sea, los objetivos
el plazo que el gobierno, que el presidente Milei tenía en su primer mandato. Sí. Gracias a Dios y gracias a mucha gente que me acompañó, pudimos hacer casi el 90% de lo que nos pidieron, incluido lo más importante de todo, que era cuidar al presidente en un año. Entonces, por haber hecho las cosas bien, apareció otra oportunidad dentro de energía, que para mí es un salto hacia arriba. Entonces, como ya desde Camesa era poco lo que podía aportar porque ya había cumplido con el 90%, ese 10% adicional incluía entrar en terrenos en los cuales desde esa posición como vicepresidente no tengo el leverage, los incrementos marginales eran muy costosos como para lograr ese 10% que faltaba. Entonces, creyeron en mi capacidad para hacer otras cosas, así que ahora voy a tomar otras responsabilidades que, siguiendo un poco lo que recién conversaban, incluyen no solamente energía eléctrica, sino petróleo y minería. ¿Vas a ser secretario de Yo también Energía? quiero. No. Ministro, vas a reemplazar a Toto Caputo, porque vos decís, no, me voy para arriba y uno piensa en eso. Bueno, podrías pensar, sí, también podría pensar que soy presidente, pero no. Cairela, a ver, más allá de las razones de la salida y esta explicación, lo cierto es que la confrontación con la Secretaría de Energía fue a cielo abierto, ustedes le anticiparon los cortes, después acusaron, ¿no?, de cierto de negación de estas alertas, no hacerse cargo, ser tardíos respecto al plan de contingencia, presentar una contrapropuesta incluso a los buques turcos, que también fue rechazada. Digo, fueron varias idas y venidas. Y por último, la discusión sobre el financiamiento para reforzar el tendido eléctrico en el AMBA. Sí. Un poco con la salida de Cairela de Camesa, ¿no se impone, bueno, estos proyectos o esta línea política con la que venía discutiendo? La verdad que eso habría que preguntárselo a la Secretaría de Energía. Yo creo que no, porque, otra vez, cuando yo llegué para hacerme cargo de Camesa, lo que me pidieron por sobre todas las cosas es que cuidara al presidente. Pero ¿cómo se cuida el presidente desde Camesa? Me pregunto también. ¿Ok? Si me dejaste, contesto. Sí, perdón. ¿Cómo se cuida? Bueno, para ser presidente de Camesa, vos tenés que tener la capacidad de poder decir que hay algo que estás viendo que está para tu criterio está mal. Entonces, ejemplo, si el presidente definió que no iba a haber nuevos impuestos y a alguna persona en la Secretaría de Energía se le ocurre que la ampliación de la red de transporte a nivel nacional se va a hacer, como se dice en nuestra jerga, estampillando a toda la demanda del país, bueno, si yo digo, eso es defender al presidente, no lo vamos a hacer así. Esa persona fue Tetamanti, la secretaria de Energía. Sí, María es un portavoz de lo que le dice que tiene que decir Daniel González. A ver. O sea, esa persona fue González. Por supuesto, sí, claro. Pero él tiene él tiene todo el derecho de pensar de esa forma, y yo desde Camesa tengo no solamente el derecho, sino la obligación de decir si hay algo que me parece que está mal. Ahora, O sea que González y Tetamanti no están cuidando al presidente. eso hay que preguntárselo a ellos. La definición de cuidar al presidente es de cada uno. ¿Sí? O sea, Claro, pero siguiendo tu mi lógica, interpretación, bueno, si quieren poner nuevos impuestos en las facturas es porque no están cuidando al presidente. bueno, por lo menos no están siguiendo lo que el presidente dijo, que eran no nuevos impuestos. Entonces, si había que agregar un componente en la factura para todo el país solamente para financiar la ampliación de la red de transporte del AMBA,
no sé, no parece demasiado en línea con lo que estableció, con las políticas del presidente. Entonces sí, yo dije, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece que haya que hacerlo, cada uno tiene que pagar por lo que va a recibir, no tienen que pagar. ¿Por qué un ciudadano de Catamarca o de Chubut va a pagar por la ampliación del AMBA? Es cierto, vas a encontrar el mercado eléctrico, la regulación eléctrica es tan compleja y durante tantos años se la estuvo manoseando. A mí de chiquito me llevaban a pescar y cuando siempre terminaba haciendo lío y terminaba haciendo una cosa con la línea que decía que era una galleta. Bueno, la regulación energética es una galleta hecha de parche sobre parche de cada interés político que pasó por los gobiernos. Sí. A diferencia de... ¿Por qué es así? Bueno, porque nació mal. ¿Por qué no pasa eso en el gas? Porque hay un ente que regula el gas para todo el país. Las moléculas de gas, igual que las moléculas de energía, se mezclan y acá esta luz que nos ilumina, no sabemos si esto es de la central nuclear de Atucha o si esto es Futaleufú. No sé, son electrones que están mezclados en la red de alta tensión. Sí. El concepto de federalizar la energía eléctrica, a diferencia del gas, hizo que se cometieran excesos, pero excesos que llegan a niveles increíbles, como puede ser los ejemplos de, no sé, la provincia de Chubut creo que es el ejemplo más claro, ¿sí? Pero bueno, volviendo a... Para no irme... Te hago una pregunta sobre eso. El gobierno planteó una reforma del sistema eléctrico y vos ahí saliste tranquilo y le dijiste que era una reverenda burrada. Lo dijiste en un grupo de especialistas. Sí, es buena, está muy bien lo que vos decís, pero no, esto fue así. Esto es como los que dicen que a mí, cuando el presidente Macri me puso en esta posición, en la misma posición hace 5 años, y se cortó la luz en todo el país, todavía hay periodistas que dicen que yo me fui en aquella oportunidad por lo que había pasado. Estabas afuera ya. No. ¿No estabas en Estados Unidos? Sí, estaba afuera, pero que había ido en un viaje de negocios. No, claro, bueno, pero ya estabas afuera cuando se produjo el apagón. Digo. Sí, estaba afuera, pero lo que dicen es que yo me fui por eso. No, claro. No es así, yo me fui porque llegaron los Kirchner y me sacaron a patadas por la ventana. O sea, no por otra que cosa. te fuiste del cargo, decís que... Claro, que me fui del cargo. No, yo ya me había ido y... pero bueno, volvemos a eso cuando quieras, pero... Ahora me perdí con cuál fue tu... No, yo te decía que vos dijiste que era una reverenda burrada la reforma que está... No, ¿qué fue lo que pasó? No es así. Yo iba en el auto a la mañana hacia la oficina y hay un chat que se llama Petróleo... Contactos petroleros. Contactos petroleros, sí señor. Y yo en general lo miro para ver las cuestiones de petróleo que me interesan a mí por mi trabajo anterior, ¿sí? Que todavía sigo ligado de alguna forma y ahora voy a volver a estar, pero... simplemente porque me interesa ver las dinámicas del mundo, de qué pasa con el petróleo. Y en un momento paso así y veo en una fotito una imagen de la página web de Camesa. Y entonces digo, qué raro la web de Camesa en contactos petroleros, que a veces aparece porque, o sea, en general aparecen temas referidos a energía, pero sí. De Camesa. Entonces entro y miro y lo que veo es la página, o sea, la web de Camesa, que es una página institucional de la empresa, en donde encuentro que por instrucciones de la Secretaría de Energía habían escrito una cantidad de cosas que no debían estar ahí porque no tenían la autorización, ni siquiera yo las había visto. Sí. Entonces yo dije que era una burrada que alguien hubiera escrito cosas en la web de Camesa y que no pasara por el proceso normal de una institución. O sea, Camesa es una sociedad anónima privada. Mario, pero también dijiste que era un headline sin un plan detrás. Sí.
Eso ¿cierto? apunta más al fondo que a la Sí, forma. sí. Bueno, por eso, pero son dos cosas. O sea, la burrada estaba referida a que alguien había escrito sin seguir los lineamientos de las instituciones, en este caso, que yo como vicepresidente pudiera decir lo que iba y lo que no iba, y eso era una burrada interna. Ahora, lo que dije, sí, lo sigo insistiendo, lo que estaba ahí eran solamente títulos que son los mismos títulos que decía Chirilo cuando él estaba. Entonces, yo decía, son los mismos títulos y no hay un plan, porque en el fondo Argentina no tiene un plan energético. Seguimos haciendo... ¿Vieron como en el Congreso cuando se trata algo y dicen lo trataron entre gallos y medias noches? Bueno, ¿dónde está el plan energético argentino? Y en el medio de eso salimos con una licitación de baterías. A ver, alguien que me pueda explicar dónde está el plan. No hay plan. En ese sentido, una de las medidas más fuertes es avanzar con la desregulación del mercado de combustible para la generación térmica, que ahora liberaron el 25%, eso a las generadoras lo abastecía Camesa, y a las generadoras les conviene comprarle el combustible a la mayorista del mercado energético. ¿Hay una resistencia de las generadoras a comprarlo directamente a las productoras? No, ¿Cómo se da eso? no, Porque no. esa es una decisión muy clara de la Secretaría de Energía, Sí, ¿no? no, a ver, lo que pasa es que hay que entender desde afuera, esto es como ustedes ven una persona caminando por la calle y la ven bien peinada, bien vestida, pero resulta que cuando llega a donde va a ver a un médico y resulta que esa persona que camina bien, luce bien, está enferma de cáncer. Entonces, nosotros, en mi anterior gestión en Camesa, intentamos hacer una liberación, un primer intento de que las generadoras comprasen su propio combustible. Y el combustible subió 20%. Entonces volvimos para atrás. Ahí tuvo que intervenir el Estado para que no lo tuviesen que pagar tan caro. Otra vez, porque hay jugadores en todo esto que todavía juegan a la perinola, pero cuando yo era chiquito jugaba una cosa que era la perinola, pero que todos los lados de la perinola dice tomo todo. Entonces la tiran y siempre tomo todo. Sí. Entonces, es cierto que uno necesita tener todo el mercado posible, pero también necesita el Estado necesario. Y cuando te das cuenta que cuando le das la mano, te agarran el brazo, decís, yo tengo que volver para atrás. Te hago una pregunta, linkeando esto que decís con tu anterior reflexión sobre la falta de plan. Sí. Por lo menos notamos desde este espacio que hay sí una decisión muy concreta del gobierno de impulsar todo lo que tiene que ver con la beta exportadora, Vaca Muerta y demás, sí. Digamos, concretar todo ese potencial. Sí. Mientras tanto, hay muchas idas y vueltas en lo que tiene que ver con mejorarle la calidad de servicio a la gente. Digo, por supuesto que hubo... ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos que hay una herencia, ya sabemos que hay una importante porción de subsidios, ya sabemos que las distribuidoras venían muy deterioradas, que el transporte faltaba de inversión, sabemos que la generación también estaba complicada, pero desde afuera se vio como un año en el que hubo un montón de discusiones internas y que no se llegó a ningún lado o no se dio un paso en función de alguna dirección. Bueno, vos estás diciendo que no hay plan. ¿Por qué? ¿Por qué salimos corriendo para terminar el gasoducto Mariano Perito Moreno, no sé cómo se llama ahora, y la reversión del gasoducto? Salimos corriendo porque ya el año pasado nos quedamos sin gas y tuvimos que salir corriendo a encontrar buques de gasoil que se llegaron a pagar fortunas, ¿sí?, por gasoil. Y vaya a saber qué negocio se hizo ahí atrás. Alguien algún día lo tendrá que revisar. Pero corremos detrás de las urgencias. Viene el frío, falta gasoil. O sea, no se hizo no se hizo en ese momento la ampliación. Salimos a hacer la ampliación de la red. Tuvimos que pagarle a Techin no sé cuántos miles de millones más de lo que valía. ¿Por qué? Porque salimos corriendo. Y cuando uno sale corriendo a terminar un gasoducto, a comprar gasoil, a licitar baterías, es porque no hay un plan. ¿Cuál sería un plan lógico? Un plan lógico debería haber sido que hace un año atrás
¿sí? Ya perdimos un año, hubiera salido la ampliación de la red de transporte, que es el principal cuello de botella que tenemos, ¿sí? Porque sin la ampliación de la red de transporte no podemos agregar nueva generación de la que sea, térmica o renovable. Entonces, ¿y qué pasó además? La licitación Terconf, que estaba orientada a tener máquinas que arrancaran rápido, ¿sí? Por, no me acuerdo si eran 5.000 megavatios o lo que fuese, simplemente se volteó. Esa es la que venía del gobierno anterior. Exactamente. Se volteó. ¿Por qué se volteó? Y podés pensar en 1000 razones, ninguna es lógica. Sobrecostos, decía Chirilo. No es cierto. No es cierto. ¿Puedo volver sobre la compra de los buques que Sí. denunciaste? Hay una operación, sí. Sí, no, déjame decir una sola cosa. Sí, por supuesto. Cuando vos recién mencionaste el plan de petróleo, es como que vos dijeses, estoy muerto de hambre y me ponen un sándwich adelante. Te lo vas a comer. Vaca muerta, tendría que haber explotado mucho antes. ¿Pero por qué no explotó? Y bueno, porque estaba Alberto Fernández y toda esa cosa que se quiso... Una enorme incoherencia. Entonces, obviamente, ¿quién iba a poner un centavo para sacar ese gas y ese shale de abajo de la tierra? Nada. Obviamente, cuando cambiaron un poco las condiciones, en un mundo en el cual Europa toma la decisión de volver a aumentar la capacidad nuclear y cerrar las llaves de gas de la Unión Soviética, empiezan a demandar lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Siempre llegamos tarde. Si hoy vos querés, si vos decís, bueno, ok, voy a instalar una planta de un ciclo combinado en tal lado, tenés que ponerte a la cola para que dentro de 3 años te den las turbinas. Sí. O sea, nosotros estamos, donde está el plan, tenemos un problema de corto plazo que es un problemón y una urgencia, y tenemos un problema de largo plazo que no es urgente porque no hay forma de hacerlo urgente. Ahora, ¿cómo hacíamos para pasar este verano, que tuvimos la suerte de que no hizo tanto calor? ¿Por qué? Bueno, porque este verano, el próximo y el otro, hagas lo que quieras hacer, con nuevas centrales, no llegás. Y vos viste... Generaron las Terconf, que podrían haber agregado... Exacto. Ahora, se cayó Terconf, insistimos desde Camesa en sacar otra licitación. ¿Vos la viste la licitación? Yo no la vi. Perdón, ¿Vos viste la licitación de ampliación de la red de transporte? No, y ya está hecha. La hice yo. La hicimos nosotros hace un año. Duerme en algún cajón. Interesante ver los mecanismos de financiamiento, ¿no? Porque es una obra difícil de costear y si no es con el estampillado. Pero no rapidito, porque nos estamos quedando... Pero no es así, No, eso para discutirlo, pero no quiero dejar pasar el tema de la denuncia sobre las compras apuradas de gas, como se hicieron el año pasado, donde hay una denuncia clara, ¿no? Me pareció escuchar eso, de que hay un negocio, que alguien hizo algún tipo de negocio detrás. Ahora lo vamos a aclarar porque la historia pareciera repetirse. Estamos a las puertas del invierno, todavía no se compró ningún buque de estos que se licitan y se obtiene un precio menor que si uno va al mercado spot, lo que se llama spot, a comprar con urgencia, que dispara mucho el precio. Se entiende que por ahí esta planificación no se está cumpliendo con las necesidades de gas porque no hay dólares en el Banco Central, pero como sea, pareciera que la historia repetirse. ¿Están los mismos funcionarios? Hay que mirar ahí a ver si no se vuelve a repetir el negocio. Lo que hay que mirar, a ver, lo que pasó, y alguien tendrá la responsabilidad de poder mirar qué pasó con esos procesos de compra de esos buques de gasoil. No es Camesa, no tiene autoridad para eso. De hecho, a mí me pedí, yo salgo a comprar cualquier cosa. O sea, si necesito... O sea, ¿cuál es el costo? La energía no entregada es la energía que no tiene precio. Entonces, si vos me decís a mí, vos tenés que entregar energía, yo salgo a comprar cualquier cosa, donde haya. ¿Me entendés? Ahora, la situación va a cambiar, cambió. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un gasoducto que si todo funciona bien y las compresoras
terminan de instalarse en tiempo y forma, vamos a tener 30, 40 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta, que además la podemos llevar hacia el norte con la reversión. Entonces, no sería necesario tener la cantidad de buques de gasoil o de fuel oil que se importaron el año pasado, pero sí va a ser necesario tenerlo. Hay tiempo suficiente. Camesa está trabajando mucho más ordenado en este sentido. Está trabajando mucho más ordenado. Se ordenaron algunas cosas con Enarsa, que también tenía que ver con temas de gas. Con lo cual, yo asumo que este año, entre el gas y una mejor coordinación, Mario, no habría tanto problema. Te hago una consulta breve que vos mencionaste cuando te echó el kirchnerismo. Sí. En ese momento hubo una polémica que te involucró que tenía que ver con que vos reclamabas una indemnización y el kirchnerismo salió a decir que no correspondía porque era un cargo político y vos pedías creo que 30 millones de pesos. ¿Por qué pedías ese dinero y qué pasó finalmente con eso? Bueno, ¿qué pasó? Yo desistí. Empiezo por el final y después te contesto. Yo desistí de esa cuestión antes de ingresar ahora a Camesa. Y la razón fue muy sencilla. Cuando yo me fui, me dijeron que tenía que firmar un acuerdo determinado y yo había pedido 3 meses Mi hija estaba enferma. Yo había pedido 3 meses más de la obra social de mi hija, que continuó con esa dolencia durante un par de años más. Todavía está con secuelas de eso. Y me dijeron, si no firmas esto, tu hija no va a tener la obra social. Ok, así que tuve que firmar lo que me pusieron. Cuando a los 2 años más o menos mi hija terminó en 2 cirugías importantes, fue tal la reacción como padre que tuve, que dije en ese momento, 2 años después, de mí no se van a librar así nomás. O sea, ahí me tocaron como padre, o sea, se metieron con mis hijos. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. O sea, yo no salgo a la calle a buscarlos y a... Pero eras un funcionario político, no de carrera. Otra vez, yo era gerente general y vicepresidente. Camesa es una empresa privada, ¿sí? O sea que mi cargo era, en parte, absolutamente dentro del payroll, era un empleado de la compañía que había sido elegido, sí, para ocupar ese cargo con el aval político, ¿sí? Mario, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, será hasta cualquier momento. Un placer. Nosotros seguimos acá en WhatsApp. Interesante entrevista acabamos de tener con Mario Cairela. Y ahora vamos a presentar rapidito un informe cambiando de banda, un cambio de frente hacemos, porque vamos a hablar de las carreras universitarias del futuro, de algunas de ellas, estas las vinculadas con la ingeniería en petróleo. ¿Y por qué? Porque la UBA ingresó a un ranking mundial como en el puesto número 24 en la carrera de Ingeniería en Petróleo, como una de las mejores universidades del mundo. También lo hizo con otras facultades, con otras disciplinas, pero valía la pena traer este logro de la universidad pública para meternos en las próximas carreras que van a abastecer de ingenieros e ingenieras a nuestra Vaca Muerta. A nivel de ingenieros en general, te doy datos del año 2018, ¿no? En la Argentina hay más o menos un ingeniero cada 6.000 habitantes, mientras que si tomás Alemania o China es un ingeniero cada 2.000 habitantes. Brasil, que tenía uno cada 6.000, lo está tratando de bajar a uno cada 4.000, por lo cual eso te hace ver la importancia que tiene para la matriz productiva de un país el tener ingenieros. Empecé haciendo ingeniería civil, hice el CV6 el primer año. Cuando ese primer año me di cuenta que no me gustaba para nada, no era lo mío. Y justo en ese momento salió el tema del ranking QS, en ese momento también que la ingeniería en petróleo en la UBA quedó como rankeada muy arriba. Y yo no la conocía, cuando me anoté en ingeniería civil no conocí ingeniería en petróleo.
me llamó bastante la atención y me empecé a investigar un poco, me terminó copando, me cambié. Sí, ya me falta poco para recibirme. Respecto a la carrera en sí de ingeniería en petróleo, tuvo vaivenes, ¿no? Porque los ingenieros en la década del 90, que la economía viró hacia algo más de servicios, la gente como que dejó de estudiar esa ingeniería y después, a partir del 2003, vuelve a resurgir y ahora con un gobierno que tiene un tinte más liberal, pero que realmente, tanto para este gobierno como para cualquier otro que venga, la matriz productiva energética, minera, agrícola, es muy importante, en particular en los dos primeros temas, la ingeniería en petróleo, geofísica, todo eso es muy relevante, ¿no? Entonces hay trabajo para los ingenieros definitivamente. El grado de dificultad no sé si es tanto, capaz comparado con el resto de las ingenierías es en todas el mismo, no es que esta es más complicada que otras o que hay alguna más difícil, y capaz el número es chico también porque hay pocos inscriptos, es una carrera que tiene muy pocos inscriptos, creo que nosotros tenemos más de 120, 130 en toda la UBA de ingeniería en petróleo, cuando hay otras carreras capaz de informática que si no me equivoco tienen más de miles de inscriptos cursando al mismo tiempo. O tiene poco marketing la carrera, no es tan conocida, no es muy famosa. Por otro lado también siento que el petróleo a veces tiene mala fama, siento que o se vende como que es algo negativo o algo malo, o también como que hay gente que cree que cómo va a estudiar ingeniería en petróleo si el petróleo se va a acabar. Y, geofísica, geología e ingeniería en petróleo, ¿no? Son las tres que una compañía petrolera importante siempre tiene. El tema de vaca muerta, que es algo que sigue creciendo y que para el país es importante por un tema de exportación y llegada de dólares, ¿no es cierto? Además de poder tener energía y no tener problemas como hubo tanto tiempo con esos problemas, hace que estas carreras van a ser más demandadas todavía, más de lo que son. Es decir, la Argentina no tiene todavía a nivel de ingenieros los ingenieros que debería tener. El Petrobowl es una competencia de preguntas y respuestas de todo lo que es la industria energética, no solo petróleo y gas, puede ser energías renovables, puede ser también historia de la industria. La competencia es en equipo, somos un equipo de 5 chicos y vamos rotando, depende el partido que juguemos. Por primera vez fuimos al regional en Río de Janeiro, quedamos en tercer lugar, clasificamos al mundial y en el mundial quedamos entre los mejores 8, que nada, es un logro importante no solo para la universidad, que es la primera vez que llegó al mundial, sino que es el puesto más avanzado que creo cualquier equipo de Argentina que haya participado. Geólogo, geofísico, ingeniero en petróleo no son carreritas, son cosas que son muy duras, son complejas y te tienen que gustar, tenés que tener una buena base en el secundario de ciertas cosas para no caerte en pedazos en la cursada, y sabemos que la secundaria en los últimos años se fue despedazando, es decir, hubo políticas del Estado que no ayudaron, digamos, a reforzar el colegio secundario. Entonces, eso hace que no todo el mundo quiera o tenga la capacidad para poder hacer ese tipo de carreras. Bueno, muchos datos interesantes en este informe. El primero, el contraste, ¿no?, entre una carrera muy bien considerada a nivel mundial con 130 y pocos estudiantes en ingeniería en petróleo y algunas cosas más que vamos a hablar ahora con nuestro siguiente entrevistado. Hablamos del decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez. Bienvenido a WhatsApp. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, si está bien este dato que me pasaron, ¿hay o había hasta hace poco 9 egresados nada más de la carrera de Ingeniería en Petróleo? Hasta ahora sí, tenemos 9 egresados. Los primeros 4 los tuvimos en el 2022. La carrera comenzó en el 2015. Es cortita, sí. Es una carrera... Cortita de que empezó hace poco, quiero decir, no es una carrera corta. Eso te iba a aclarar. Es una de nuestras... Ya no es la última carrera que creamos, porque en diciembre creamos bioingeniería, pero quería darte un poco de contexto, porque también algunos preguntan cómo es que tienen una carrera tan nueva y que está rankeada. Es la mejor carrera rankeada de toda la Argentina, de todas las universidades, en su ranking, ¿no? Cada una compite en su propio ranking. Y acá viene el tema de la universidad pública y la inversión en la universidad pública y laboratorio de investigación,
Nosotros tenemos un Instituto de Gas y de Petróleo que se creó en el año 1929, creado por el presidente Irigoyen en ese momento, cuando YPF nació en el 1922. La actividad petrolera en el mundo estaba incipiente, digamos, Argentina, país líder en esto, y la UBA referente, porque inclusive el primer presidente de YPF fue el general Mosconi, que también fue ingeniero de nuestra universidad. Y fíjate vos que desde esa época hasta ahora, más de 4.000 profesionales se formaron en nuestro Instituto de Gas y de Petróleo, que sigue funcionando. No entrabas a trabajar a YPF si no pasabas por el instituto. Y después tener grupos, laboratorios de investigación en otras áreas que no es estrictamente la académica, sino que son de investigación, muchas áreas conexas como química y otras tantas, hacen que vos cuando creas una carrera, como yo me gusta decir, por lo menos en la UBA y en ingeniería, no creamos carrera de la nada, digamos. Sí. Viene todo un antecedente que viene histórico, digamos, ¿no? Es más, diría que la creamos tarde, porque hay otras universidades petroleras, digamos, que tienen carrera de ingeniería en petróleo y la han creado antes que nosotros, ¿no? Sí, es una carrera nueva, pero la actividad en la parte académica no es nueva. Y había 130 y pocos estudiantes ahora en la carrera en sí. Ese número es el que aplica a nuestra facultad. Vos sabés que en la UBA tenemos el ciclo básico común, así que en el primer año hay otros 100 y pico. En total son más de 300. Y acá hay un dato más, ¿viste? Nosotros, acá lo mencionaban en el informe, lamentablemente los estudiantes, nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para que adaptar nuestros planes de estudio. Nosotros cambiamos todos los planes de estudio de todas las carreras al mismo tiempo. Terminamos prácticamente el año pasado, nos queda una carrera nada más. Un hecho fundamental, digamos, esto ocurre cada 40 años. La última vez fue en el año 86 que se cambiaron todos los planes de estudio juntos. No es lo mismo cambiarlo de a uno que cambiar todo juntos. Fíjate vos que la carrera empezó con una versión de plan y ahora está renovada, inclusive. Sí. Y ahí tenemos el tema, tratar de centrar la educación más que en el docente, que planifica muchas veces desde cuánto tardo yo en dar una cosa a cuánto tarda el estudiante en aprenderla y tratar de acortar las distancias. Y en el informe decía que ustedes mencionaron ahí, que pasaron, se hablaba mucho de la deficiencia que vienen los estudiantes de secundario, ¿no? Nosotros vemos los problemas que tienen los estudiantes en nuestras materias, son de cuestiones previas, ¿no? De la que se le enseña a la universidad. ¿Tenés idea de cuánto tarda un estudiante de CBC en dar el salto a la carrera? En promedio, entrar a la facultad en promedio es 1 año y medio, digamos, pero cuando vos tenés un promedio de 1 año y medio hay que ver la dispersión, pero puede haber gente que tarde 3 años. Nosotros tenemos además, por esto que estaba mencionando, la dificultad de nuestras carreras, que al principio hay mucho de ciencia básica, que llamamos nosotros, y es justo donde los estudiantes, sobre todo en lógica, en lo que es la matemática, donde fallan. Entonces tenemos 1/4 de los estudiantes quedan. 1/4 de los estudiantes son los que pasan a la facultad, los demás quedan en el ciclo básico, abandonan. Solamente 1/4 pasa el CBC y llega a la carrera. Claro, claro. Y después de ahí en adelante diría que cerca de la mitad se recibe. Pero la gran pérdida se tiene en los primeros años. Por eso yo siempre digo, cuando me hablan de tener más vocaciones tecnológicas, recién también decían en el informe tener más ingenieros e ingenieras, ya hay un montón de gente, chicos y chicas que quieren ser ingenieros e ingenieras, pero el tema es que los tenemos que ayudar a que pasen, digamos, a que digamos, superen las dificultades que tienen cuando ya eligieron una carrera y eligieron una universidad. ¿Cómo se los ayuda? Y es muy buena pregunta. Ha habido distintos tipos de esfuerzos. Nosotros inclusive hasta hemos hecho cursos, obviamente gratis, extracurriculares, a aquellos que han aprobado el ciclo básico. O sea, a los que han aprobado el ciclo básico les seguimos enseñando un tiempo como apoyándolos, sobre todo en matemática. La matemática es, la matemática es la base de la ingeniería. No digo que te tiene que encantar la matemática, pero por lo menos no te tiene que disgustar. Bueno, pero ahí ya estás dentro del ámbito universitario. Sí, sí, ¿no? sí. Faltaría un puente, mirá, estoy hablando con un ingeniero, faltaría un puente entre la secundaria y el CBC. Claro, claro. Carrera. Inclusive, perdón, voy a hacer otra aclaración de esto. Nosotros tenemos grupos de gente que va a los colegios secundarios a tratar de difundir y de plantear los temas. Ya hay un problema de la educación en general, digamos, que nosotros no lo vamos a resolver, pero hay carreras, y ustedes que se dedican al tema energético, les quiero llamar al dato la atención. Hay carreras en las cuales hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos, ¿no? Que son claves en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y tenemos años que se han recibido entre 5 y 10. O sea, cuando vos te sentás con las empresas que los contratan, algunas saben los números, otras se sorprenden también.
es muy poco, ¿no? Siendo este país un país industrial, ¿no? Porque un ingeniero eléctrico no solo trabaja en las empresas eléctricas, sino que también trabaja en la industria. Entonces requerimos también que las empresas colaboren con la educación y colaboren sobre todo con la educación pública. Y acá te voy a dar otro dato más. Nosotros hoy estamos en un momento de crisis, ustedes lo ven en los diarios, lo saben, hoy estamos en una jornada de este tipo. Pero más o menos el Estado va a pagar los sueldos. Pero la inversión en educación que hace falta después de que ya se cumple en vida útil de muchos de los edificios, de los laboratorios, de los equipos, este país no da para eso. Entonces no queda otro destino que trabajar en conjunto, sobre todo una facultad de ingeniería, que es lo que estamos haciendo hoy, es estrechando lazos con la industria, que colaboren en la formación de los mismos profesionales que después vienen a buscar, ¿no? Sí, sí. Te hago una más. Estoy pensando para atrás. Estamos en una época de mucho auge, de mucho desarrollo tecnológico, de cosas que se van actualizando permanentemente. Supongo que las carreras también deberán adaptarse a esos desafíos. Pero si yo lo llevo a los chicos, también noto mucha curiosidad de los chicos que entran a través de la compu o de ver cosas por ahí a mundos, digo, no sé, lo llevo a mi casa. Mi hijo tiene una fascinación por la matemática que a mí me pasó por el costado. Claro. Porque veo que está metido en algunas cosas vinculadas a la computadora que decís, bueno, por ahí lo puedo yo. Digo, ¿hay un link entre esta posibilidad de desarrollos tecnológicos permanentes y mejorar nuestra educación pública en ciencias básicas? A ver, el primer fenómeno que está pasando es que, vos lo dijiste, los cambios tecnológicos ya están siendo de alguna manera una onda tan rápida que ya no solo que lo que decíamos de la cuarta revolución industrial que cambia en la vida de la persona, sino que ya cambia en el tiempo que el estudiante va a estar en la universidad. Claro. O sea, nosotros empezamos un proceso de esos cambios de planes que mencioné, de pandemia de por medio, nos llevó entre 4 o 5 años. Yo ya te digo que hay cosas que ya tenemos que rever y sobre todo, ¿sabes qué? No tanto los contenidos, porque lo que tiene de bueno la ingeniería en este caso es que las ciencias básicas, si vos sos bueno en ciencias básicas, y te diría en la ciencia de la ingeniería, que son las intermedias, eso no va a cambiar. Por ahora eso no cambia. Lo que cambia es la tecnología, o sea, la física, la matemática. Es más, a la matemática ha tomado, así como vos estás explicando, un resurgir, digamos, ¿no? Son las cosas que no cambian. Por eso nosotros en estos cambios hemos hasta cortado carreras. Entre medio año y un año, recortado sobre todo contenidos tecnológicos que se repiten o contenidos que ya no tiene sentido enseñar en un tiempo de cambio tan rápido. El nacimiento de la carrera es más o menos contemporánea a la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta. Supongo que tiene que ver, ¿no? Y preguntarte también si a medida que Vaca Muerta no va siendo cada vez más una realidad, también no hay más avidez por los alumnos o alumnas de, bueno, inscribirse. Sí, la carrera nació mucho con el empuje de YPF de Galucho, en la época de Galucho, esa es la realidad. En ese momento se empujó mucho y el gobierno nacional de ese momento apostó, puso los recursos o dijo que iba a poner los recursos. En ese momento se pusieron lo que hacían falta para empezar. Fíjate vos lo que pasó. Cambió el gobierno, porque empezó en el 2015, justo fue cambio de gobierno. Ya en el otro gobierno ya dijeron, no, pero esto era del otro gobierno. Entonces la universidad tuvo que hacerse cargo entre la universidad y la facultad de ver cómo resolver. Vos sabés que cuando vos empezás una carrera, todos los años tenés que dictar, probablemente, no siempre, pero asignaturas nuevas y recursos nuevos, ¿no? Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por haberte acercado. Gracias a ustedes por la invitación. Y pasamos ahora de un ingeniero a un científico. Nuestro amigo Diego Golombek nos trae vida y obra del hombre que le da nombre a este programa. Hablamos de James Watt. Ya sabemos que el watt, W o también vatio, es la unidad de medida de potencia que mide cómo se consume o produce energía por unidad de tiempo. Y también forma parte del título de este streaming. ¿Pero saben por qué lleva ese nombre? Me refiero a la unidad de medida, no al streaming. Es en honor a James Watt. ¿Y quién es? ¿Qué hizo? Ya te cuento. James Watt fue un ingeniero e inventor escocés que nació en 1736 y aunque es más que nada conocido por perfeccionar la máquina de vapor, sus innovaciones influyeron muchísimo en el campo de la energía y la industrialización. Las máquinas de vapor existentes en ese momento eran ineficientes porque consumían grandes cantidades de combustible y tenían un rendimiento bastante limitado.
La máquina se basaba en la condensación de vapor de agua. Se calienta agua en una caldera, como si te calentaras agua para el mate, y eso genera vapor. El vapor se introduce en un cilindro hermético donde hay un émbolo o pistón. Cuando el vapor caliente ingresa al cilindro, empuja el émbolo hacia arriba. Después se introducía agua fría en el cilindro para enfriar el vapor. Esto provocaba la condensación del vapor de agua, como con la lluvia, reduciendo su volumen y creando un vacío parcial en el cilindro para que el émbolo pudiera descender. Este movimiento del émbolo se traduce en movimiento de otras partes de la máquina, como una biela, un volante, etc., lo que permite que la energía mecánica generada pueda ser utilizada para realizar algún trabajo, como bombear agua o mover maquinaria. Watt identificó los principales cuellos de botella en el diseño. El vapor se condensaba en el mismo cilindro que producía el movimiento. Esto causaba que la caldera y el cilindro perdieran calor en cada ciclo, resultando en una pérdida de eficiencia. Entonces, ¿qué hizo Watt? Introdujo en su nuevo diseño un condensador separado, lo que significa que el vapor se podía introducir en un cilindro mientras el condensador estaba trabajando en otro lugar. Esto mantuvo el cilindro caliente mientras el vapor se condensaba en el condensador, aumentando la eficiencia. Luego siguió trabajando en más mejoras. Modificó el ciclo termodinámico al permitir que el cilindro se mantuviera caliente de forma constante e implementó el uso de materiales aislantes para minimizar la pérdida de calor, lo que también contribuyó a mejorar la eficiencia térmica. Las mejoras de Watt permitieron construir máquinas más grandes y poderosas, ampliando su aplicación en diversas industrias como la minería, la fábrica textil y el transporte. Ojo, además de introducir mejoras en la máquina de vapor, Watt también introdujo el caballo de vapor o horsepower como medida estandarizada de potencia, un concepto que se sigue usando hoy para describir la capacidad de trabajo de los motores. Por lo tanto, su trabajo revolucionó el uso de la energía en la industria, potenciando la revolución industrial y estableció las bases para la comprensión de la potencia como un concepto dentro de la ingeniería. Es por esto que la unidad de medida de potencia eléctrica se llama Watt en su honor. Así, su trabajo y su legado perduran en la forma en que medimos y comprendemos el consumo y la producción de energía en el mundo actual. Su influencia es un testimonio del impacto que puede tener una persona en el avance de la tecnología y la sociedad. Y sí, de James Watt, ¿a qué? A WhatsApp. Siempre interesante lo que nos cuenta Diego Golombek. Vamos a pasar ahora a nuestra tercera nota del día. Hoy tenemos muchos invitados para compartir con ustedes. En este caso es Juan Grijera Bernardoni. Es ingeniero electromecánico. Mirá, segundo ingeniero del día de la fecha. No sé si Mario Cairera también será ingeniero, no le preguntamos. Economista. Economista, mirá, bueno, 2-1. Y además es dueño de Ecogreen, empresa de paneles solares y energía fotovoltaica. Juan, muchas gracias por venir. Bienvenido a WhatsApp. A ustedes. ¿Cómo está hoy el tema de la instalación de paneles solares? Teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado, el aumento de tarifas. Imagino que habrá mucha gente que haya tomado la decisión de ir a una energía renovable mucho más competitiva en materia de precio. Pero por otro lado, el monstruo de vaca muerta que te baja permanentemente los precios. Es una buena pregunta, algo con lo que lidiamos bastante seguido. Nosotros estamos con la fotovoltaica del 2021. Los primeros años era como algo muy raro todavía en la industria. Era algo bastante raro, poco conocido y que la gente un poco de miedo y respeto le tenía. Y ahora han aumentado bastante, por lo menos las consultas, también las ventas y los proyectos que concretamos. Pero es cierto lo que dijiste vos. O sea, conforme han aumentado las tarifas o se han aproximado a lo que tienen que valer, se han sincerado un poco, aumentaron mucho las consultas de los potenciales clientes. Y la cuestión ahí es tomar energía limpia y después abastecer a la red o por lo menos tenderla al auto, digamos, a ser autosustentable. Nosotros la verdad que apuntamos a la industria más que nada y o sea, nuestros clientes son más que nada empresas, o sea, industriales, y por lo general ellos inyectan a la red. Okay. O sea, cómo funciona un sistema on-grid conectado a la red es que te ponen los paneles en el techo, genera energía y en principio esa energía la autoconsumís. La que no consumís, la que te sobra, es la que inyectás a la red
y por la ley de generación distribuida, los distribuidores oficiales están obligados a comprarte. Sí. Después en la praxis no es tan fácil. ¿Y qué tipo de industrias van a este tipo de soluciones? Cualquiera que consuma energía eléctrica. O sea, cualquiera puede ser potencial cliente. Después hay clientes que... ¿Hay una cuestión que tiene que ver con la intensidad del proceso productivo? Sí y no. Porque cuando vos, digamos, consumís energía eléctrica, no importa tanto, importa más la energía que consumís, o sea, el valor acumulado, más que la potencia. Sí. Ya que los paneles no van a alimentar a las máquinas y a los procesos productivos per se. Si vos tenés un consumo alto de energía, esa demanda y esos picos, el sol, digamos, los paneles van a hacer su aporte, pero el resto se lo vas a pedir a la red. Claro. Porque además hay días que está nublado. Tal cual. Los días que está nublado tenés mucho menor generación. Ahora, vos dijiste que por la ley de energía distribuida los distribuidores le tienen que comprar a las empresas, pero que en la práctica no es tan fácil. ¿Por qué? Porque algunos distribuidores, bueno, no quiero nombrar a alguno en particular, pero hay algunos distribuidores o más que nada cooperativas fuera de lo que es AMBA, o sea, Cava y provincia. Y provincia, sí. En las provincias. En las provincias, pero no te creas que tan lejos. Nos ha pasado en 50 kilómetros de Buenos Aires. Si mencionás el distrito, ya con eso nos alcanza. Sí, es un dato. Nos ha pasado en Luján, por ejemplo. Sí, de la provincia. Sí, lo que es de Nor y de Sur está todo bastante aceitado. Cuesta un poco, hay que estarle atrás. No es que instalamos los paneles y listo. Hay que firmar, certificar una obra, tiene que venir Edenor, cambiarte el medidor por uno bidireccional, que cuenta lo que vos consumís versus lo que vos vendés. ¿Y donde no funciona, qué pasa? Y donde no funciona, es una buena pregunta, los clientes nos putean. Y ahí el trabajo tuyo llave en mano es yo te lo instalo o vos tenés que después hacer una especie de postventa de perseguir, en este caso, a las distribuidoras para que justamente te compren la energía. Ahí está la postventa. Generalmente cuando ves, cuando es on-grid, o sea, conectado a la red, el mantenimiento es prácticamente nulo porque no hay baterías. Pero sí, hay que perseguir un poco a las distribuidoras. Nos ha pasado, por suerte, y digo por suerte porque hay una gran cuota de suerte, nos han respondido y a la larga terminan instalando el medidor bidireccional. Y me olvidé que me había ¿Se hizo más conveniente desde el lado de la instalación del panel por cambios, por ejemplo, en la política de importaciones? Esto de, por un lado, eliminar las CIRAs, eliminar todas las trabas. Bueno, después tuviste la apreciación cambiaria que también hace que el importado sea más barato. Tal cual, todo eso que dijiste. Bajó considerablemente los precios de las tecnologías solares. Y nos pasa que, bueno, nosotros hemos importado un par de veces, pero también le compramos a un gran importador y no solo redujeron los precios de paneles, inversores, baterías, sino que también sumaron nuevas marcas de estas tecnologías que antes no estaban, que no llegaban directamente al país. Y ahora hay todo un equipo de postventa dedicado a... Pero son todos insumos, entiendo bien, ¿no? Que el principal proveedor es China, que ahora está grabado con este arancelazo, Sí, sería arancelazo. Arancelón. 125 por ahora. Grabó Donald Trump, con lo cual imagino que ahora sí encarece, ¿no? Toda esta tecnología de paneles fotovoltaicos. Vamos a ver, nosotros por suerte hicimos, tenemos como un stock mínimo, hicimos una compra hace unos meses como para ya guardarnos. Y Pensé que ibas a decir hace unos minutos. No. Hace unos meses. Y accedimos a buen precio. Estoy hablando versus el año pasado. Lo vas a tener que reponer en algún momento. Vamos a ver. Ojalá, es un problema que quiero tener. ¿Buen precio significa que en dólares está más barato que hace un año? En dólares está más barato que en dólar oficial. En dólar También oficial. tiene que ver que se emparejó antes el dólar oficial versus el paralelo, era el 50%. Porque antes esto se referenciaba en el paralelo. No, siempre el dólar siempre se referenció a dólar oficial. Ajá. Siempre dólar oficial. Pero no lo podías importar. Pero no lo podía decir. Bueno, te dejaban al oficial, pero no te lo dejaban traer. Bueno, esas son las problemáticas que tiene nuestro país. Perdón, y ahí me acordé de una pregunta que me habías hecho. Sí tratamos de hacer siempre llave en mano. O sea, nosotros te vendemos, te instalamos, tenemos personal capacitado, hacemos toda la instalación. Cuando corresponde, hacemos la certificación de la obra, presentamos los papeles ante el distribuidor y te lo damos llave en mano, plug and play, que vos no te tenés que ocupar de nada. ¿Y no se te corta más la luz o eso va por otro lado? Eso va por otro lado. O sea, los sistemas on-grid conectados a la red, si se corta el distribuidor, los sistemas dejan de funcionar. Es algo medio contraintuitivo. Claro. Pero los sistemas conectados a la red no sirven para abastecerte en casos de corte, sino para
generar siempre que haya una tensión de red, porque si no los equipos no tienen de dónde copiar la forma de onda. Distintos son los sistemas aislados, off-grid, que eso sí, ya generan su propia onda. ¿Y la inversión inicial, gigante? Digo, entras con mucho, porque después te ahorrás, se supone, en el flujo, pero digo, comprarla... Sí, a ver, es y no es. Tiene varias aristas la respuesta de esa pregunta. Porque ya en el próximo que venda vas a clavar el arancel de Trump, ¿o no? Y vamos en el próximo que instales. Igual si se lo pone a Trump, el chino lo va a tener que importar en algún lado y acá va a entrar más mercadería, más barata. Sí, esperemos. Con respuesta a eso que me decís, sí, nosotros tratamos... Hay préstamos ahora, el Santander tiene uno, pero bueno, es privado. El Nación tenía uno muy bueno hasta el año pasado. Un par de clientes nos han comprado por ahí una tasa del 20% de TNA a pagar en 6, 7 años. Pero la inversión estándar, ¿de cuánto es? Te pasa que varía bastante de acuerdo a lo que vos quieras. Claro, a la superficie y de acuerdo al tipo... Capital, dale, Rafael, Unicapital. Está todo propicio para... De acuerdo al tipo de inversión que quieras hacer, pero en teoría más o menos rondan entre 6 y 7 años para recuperar la inversión. Bien. Periodo de repago simple. A tarifa plena. Claro, sí. Bien. Bueno, está bueno también como para tenerlo de referencia y hacer la cuenta. Si invertís 6 o 7 años, bueno, te agarrás una energía sostenible, sustentable, un recurso y esto también te vas repagando de la red. Te vas repagando de la red, tal cual. Hay créditos fiscales que, bueno, ahora están, hay que ver qué pasa los próximos meses para los que adhieran a este tipo de tecnologías. Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos visitado y bueno, que sigan los éxitos ahora que Trump los pone tarifas y va a haber más importación para instalar. Craco, Lugleser, muchísimas gracias por haber venido. En realidad es su trabajo, no sé por qué les agradezco, tienen que venir, tenerlos acá conmigo y bancársela. Y a ustedes muchas gracias por haber estado del otro lado. Espero que hayan disfrutado esta nueva emisión de WhatsApp y nos volvemos a ver la semana que viene, miércoles o jueves, en algún día de esos salimos. Esperemos que no pase nada antes porque si no, acá estaremos. Chau.